También voy a adherir a lo que manifestaba el concejal González y lo que acaba de manifestar la concejala Everard hace instantes. Es muy llamativo ver cómo hoy todos describimos cuáles son las posibles soluciones a un problema que hace 2 años no existía. Y qué fácil que resulta, con el problema en la mano, todos encontrar alguna hipotética solución que va a tener que pagar otro, porque eso es lo que estamos discutiendo. Cuáles son las posibles soluciones y de todas las posibles que se vienen planteando, las paga otro a la cuenta de esa posible solución. Esos problemas no existían hace 2 años, 3 años atrás en la Argentina. El problema no es ni de la ciudad ni de la provincia de Santa Fe, lo venimos diciendo hace tiempo. Y no existían porque había una clara política que permitía que estas cosas no pasen. Yo recuerdo muy bien que uno de los planteos más fuertes que hacía la oposición al gobierno que gestionaba los destinos de la nación hasta el año 2015 era la cuestión de los subsidios. Y lo cuestionaban por el lado del déficit fiscal, en realidad. No tanto por el mecanismo en sí, por lo que generaba el mecanismo como un beneficio social, sino por el resultado fiscal que eso generaba. Y esa discusión se daba de manera aislada, porque en realidad se miraba una componente de ese resultado fiscal, que eran los gastos, las erogaciones, pero no se miraba la otra componente, que eran los ingresos. ¿Por qué lo digo? Porque hay 2 herramientas que yo creo que son sumamente virtuosas, que ha creado el peronismo, aprovechando que hace instantes vimos una discusión donde el sector del Frente Progresista manifestaba que todos los problemas eran por culpa de Cambiemos, y el sector de Cambiemos, en la voz de la concejala Ingaramo, manifestaba que todos los problemas ahora son por culpa del Frente Progresista. Evidentemente el peronismo, que es más creativo, logra encontrar soluciones a muchos de esos problemas y resuelve. De hecho, ha resuelto a lo largo de la historia algunos de ellos que hoy se reeditan por la falta de pericia en la gestión del Estado. Hay 2 herramientas, una que la creó el expresidente Duhalde, que es el mecanismo de retenciones, que establecía justamente un tributo para quienes exportasen productos primarios, básicamente, que después se fue extendiendo, se fue modificando, pero que lograba capturar parte de lo que la Argentina le vendía al mundo, los sectores productivos de la Argentina como excedentes le vendían al mundo en materia de hidrocarburos o en materia de productos agrícolas. Una medida que en un momento crítico de nuestro país, allá por el 2002, salvó a la Argentina de una situación de insolvencia total. Recordemos que el presidente Duhalde asume los destinos de este país con algo así como, yo no recuerdo si eran 6.000 u 8.000 millones de dólares de reserva, y que rápidamente eso se pudo ir revirtiendo sobre la base de este esquema de retenciones. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros estuvimos el kirchnerismo estuvo durante esos 12 años de gestión intentando explicarle a la sociedad que lo que había que crear eran mecanismos de redistribución de la riqueza, cómo encontrábamos la forma de poder tomar de un lado para poner en el otro. La tarifa de la luz alguien la tiene que pagar, la factura de Camesa que hoy le llega a la provincia, alguien la tiene que pagar, la puede pagar el gobierno nacional, la puede pagar el gobierno provincial, la pueden pagar los ciudadanos. Podemos encontrar otro, podemos sacar un crédito internacional y se lo hacemos pagar a todos los argentinos. Podríamos encontrar algún mecanismo. Lo que no vamos a evitar de ninguna manera es la situación de tener que pagarla en algún momento. Y el Estado Nacional, el gobierno peronista en aquel momento, había encontrado los mecanismos para hacerse de esos recursos. Pero hay otro instrumento sumamente virtuoso, que es el de los subsidios, que se lo crea Néstor Kirchner allá por el año 2003, donde también teníamos todos los argentinos una situación donde salíamos de una crisis muy profunda en lo político, en lo institucional, pero principalmente en lo económico, un país que no tenía carta de crédito, es decir, que no podía recibir crédito de afuera del país, porque había entrado en default y se estaba renegociando la deuda, y que atravesaba un periodo de elevada inflación cercana al 70% en el periodo de gobierno del expresidente Duhalde, como consecuencia de una mega devaluación producto de aquella
entrada en el default. Y hago esta descripción porque las cosas no pasan porque sí, porque las decisiones en materia económica no se toman porque nos gusta, digamos, esta medida. Digo, la solución no es la medida, sino que la medida son los instrumentos que utilizamos, y esos instrumentos se utilizan en un contexto económico, social, político determinado del país. Y Néstor Kirchner pensaba en aquel momento que lo que teníamos era salarios sumamente deprimidos, porque se habían devaluado un 300%, un proceso inflacionario que iba a ser difícil controlarlo en primera medida, una capacidad ociosa de los sectores productivos del Estado muy importante, que en aquel momento estaba en torno al 50, entre el 50 y el 60%, es decir, el aparato productivo del país que no tenía mercados porque no tenía carta de crédito, ¿sí? No tenía dónde colocar sus productos, y había que reactivar esa economía porque teníamos cerca de un 30% de desocupados, un 25, un 30% de desocupados y casi un 50% de pobreza. Entonces había que encontrar algún mecanismo que permita resolver esa situación, que no había otra salida que la transferencia de recursos de un sector de la economía a otro sector de la economía. Ese mecanismo es la sintonía de estas dos herramientas, que son las retenciones, que le garantiza al Estado el ingreso de divisas y poder salir de la trampa de la restricción externa, que es el fenómeno recurrente en la economía argentina, y por otro lado, que el Estado se haga cargo de parte del costo que tiene cada individuo para poder sobrevivir en nuestro país. Es decir, dentro de todas aquellas erogaciones que hacen a nuestro modo de vida, indumentaria, diversión, servicios, impuestos, vivienda, educación, lo que sea, hay algunas cosas que el Estado puede subsidiar y que puede acompañar, si se quiere, en cómo poder saldar esa factura. En aquel momento la situación era tan grave que Néstor Kirchner plantea un esquema de subsidio generalizado y plano, podemos decir, donde se subsidiaba por igual la tarifa de todos los usuarios en la República Argentina. Porque la crisis era tan profunda que había pobres y desocupados en todas partes, en Capital Federal, en Puerto Madero, en Jujuy. La crisis era sumamente profunda y la sociedad argentina se había empobrecido. Es cierto que con el correr del tiempo ese mecanismo quizás se fue desajustando, y yo recuerdo muy bien que allá por el año 2011 la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner planteaba lo que ella denominó un esquema de sintonía fina. Una sintonía fina que al final, entiendo yo, nunca se produjo y que tenía que ver con corregir ese tipo de asimetrías que muy bien plantean sus fundamentos el concejal González cuando dice hay tarifas subsidiadas en Capital Federal y el resto del país no accede al mismo nivel de subsidio, o lo que planteaba la concejala Ebrard de que hay sectores productivos que deciden trasladarse para pagar tarifas subsidiadas en otras localidades. A mí me parece importante aclarar esto porque si no es como que uno dice, como que el subsidio es una palabra mágica, digamos. Como que el subsidio es nada más que eso, es una palabra. Entonces, le ponemos subsidio o le sacamos subsidio. ¿Sí? Le ponemos nación o le sacamos nación. Le ponemos provincia o le sacamos provincia. Le ponemos... y en realidad lo que hay que determinar es cómo se paga esa factura. Porque hoy el Estado Nacional cuenta con menos recursos, producto de algunas decisiones en materia de política económica que ha tomado, no ha logrado reducir el déficit fiscal, que sigue siendo uno de los graves problemas de la Argentina. Seguimos inmersos en un proceso inflacionario y vamos y le pedimos que pague una factura de subsidios. Me parece que es necesario aclarar cómo se logra eso de pagar una factura de subsidio, tanto sea para el gobierno nacional como para el gobierno provincial. Y me parece que es un buen momento también para reconocer que quizás en el pasado algunas políticas que se criticaban, hoy con el diario del día después podemos reconocer que resolvían algunos problemas concretos que tenía la sociedad y que hoy los vuelve a tener como consecuencia de tomar decisiones políticas en materia económica en el sentido contrario. Gracias.